Hay momentos en los que una sola frase impacta tan duramente en tu mente que necesita un momento para recuperar el ritmo. La mía llegó en una tarde cálida en Nashville, cuando todo lo que pensé que podía tolerar cambió de repente. Mi nombre es Mayaleria y hasta ese día creía realmente que ya conocía los límites de hasta dónde podía empujarme mi familia. Lo siento, tu iPhone 17 está roto, dijo mi hermana mayor después de que me negué a prestarle $10,000. Su voz era plana, casi aburrida, y la pantalla rota en su mano dejaba claro que no la había dejado caer por error. Le pregunté por qué había tocado mi teléfono sin preguntarme. Ella se encogió de hombros levemente, como si fuera algo que no debería tomarme como algo personal, como si el daño que causó fuera un pequeño contratiempo que debería limpiar en silencio. Antes de que pudiera procesar algo por completo, mamá intervino con esa suavidad familiar que usaba solo en una dirección y me dijo que solo fue un accidente. Añadió que no debería hacer un gran alboroto por ello. Ella no preguntó qué pasó ni miró con suficiente atención para ver cómo se apretaba mi mandíbula. Fue el mismo guión de siempre. Mi hermana creó el desastre. Mamá lo dejó de lado y se esperaba que yo me tragara la frustración como una especie de prueba de que me importaba la familia. Me quedé en silencio porque el silencio tiene una forma de revelar lo que la gente espera de ti. Mi hermana me miraba como quien mira una máquina que cree que funcionará exactamente como siempre lo ha hecho. Ella realmente pensó que absorbería el golpe y seguiría adelante. En cambio, sentí que algo se instalaba dentro de mí con una claridad que no había sentido antes. Sabía que había llegado a un punto del que no podía regresar. Si estuvieras en mi lugar, con el teléfono hecho pedazos y las excusas ya esperando a ser utilizadas, ¿qué habrías hecho a continuación? Cuéntame qué piensas y cómo manejarías un momento como este. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento en Nashville, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes mismas me estuvieran observando ordenar todo lo que había sucedido. Dejé mi bolso en el suelo y traté de concentrarme en mi respiración. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a la misma verdad que había evitado nombrar durante años. Mi hermana mayor, Kendra Collins, no se había convertido de repente en alguien capaz de destrozar mi teléfono por $10,000. Ella siempre había caminado en la delgada línea entre el derecho y la conveniencia, y yo había pasado la mayor parte de mi vida haciéndome a un lado para dejar espacio a sus decisiones. Me hundí en mi sofá y repasé los momentos que me había obligado a minimizar, aquellos que se acumularon lo suficientemente silenciosamente como para pasar por normales en ese momento. Había tardes en las que ella pedía dinero prestado, prometiendo devolverlo antes de que terminara el mes, solo para que yo le cubriera el faltante cuando olvidaba algún pago. Hubo mañanas en las que descubrí que ella había usado mi nombre para solicitar una tarjeta de tienda porque la suya tenía demasiados cargos por pagos atrasados. Cada incidente parecía pequeño en sí mismo, pero el costo siempre recaía sobre mis hombros, mientras mi madre insistía en que debía ser paciente porque las familias se cuidan unas a otras. Esa versión de mirar hacia afuera siempre se había inclinado hacia Kendra, sin importar lo inconveniente que fuera para mí. A medida que la tensión aumentaba, mi mejor amigo Jordan Hall llamó después de notar que mi voz se quebró cuando hablamos antes. Jordan me conocía desde hacía tiempo suficiente para darse cuenta de que intentaba ocultar mi secreto. Y cuando le expliqué lo que pasó, la frustración que coloreó el silencio de Jordan me lo dijo todo. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí que los años de desequilibrio tomaban su lugar con una claridad que me sobresaltó. Jordan me recordó que mis reacciones no fueron dramáticas, sino tardías. Y escuchar a alguien validar esa verdad me dio la firmeza suficiente para seguir desempacando los recuerdos que había almacenado. Era imposible ignorar cuán temprana había comenzado la dinámica. Cuando todavía estaba en la escuela, mi madre siempre encontraba una razón para suavizar las consecuencias para Kendra, alegando que era sensible o se sentía abrumada, mientras que se esperaba que yo me adaptara porque supuestamente podía manejar más. El mensaje fue sutil pero consistente, y con el tiempo aprendí a absorber la decepción sin dejar que se notara. Pensé que la moderación me convertía en la responsable, la hija que mantenía la paz. Pero lo único que hizo fue enseñarles a todos que me doblegaría hasta que no quedara nada que doblar. Sentado allí, me di cuenta de que había llegado a un lugar donde incluso los pequeños actos de desdén tenían un peso que ya no podía absorber. El teléfono destrozado era solo la parte más visible de un patrón que se había extendido a lo largo de toda mi vida, y una vez que le puse nombre, ya no pude fingir que era algo inofensivo. Un cansancio que no me había permitido reconocer se instaló en mí, más pesado de lo que quería admitir, pero inequívocamente honesto. Sabía que no podía regresar a la versión de mí mismo que toleraba todo por obligación. Algo había cambiado dentro de mí, algo constante e irreversible,
Y por primera vez en años, comprendí que dar marcha atrás no era deslealtad, sino supervivencia. Esa noche, cuando volví a revisar mis cuentas, una sensación de inquietud se apoderó de mí con una claridad que ya no podía ignorar. Abrí mi computadora portátil con la intención de revisar solo algunas transacciones recientes. Sin embargo, en el momento en que se cargó el tablero, me di cuenta de que la situación era mucho más compleja que un simple teléfono roto. Lo que comenzó como una simple búsqueda de objetos inusuales rápidamente se convirtió en un rastro de actividad que no se parecía en nada a mi propio comportamiento. Y cuanto más me desplazaba, más piezas comenzaban a alinearse de maneras que me apretaban el pecho. La primera bandera roja apareció en mi página de intercambio familiar de Apple. Lo había configurado hace años por comodidad, principalmente para que mis dispositivos permanecieran sincronizados y mi suscripción organizada. Sin embargo, cuando abrí el historial de compras, aparecieron en la lista varias aplicaciones que nunca había descargado, agrupadas en meses de cargos silenciosos que pasaron desapercibidos para mí. Eran suscripciones de estilo de vida, herramientas de edición y actualizaciones premium que coincidían con los hábitos de otras personas en lugar de los míos. El patrón parecía inconfundible, especialmente cuando reconocí las marcas de tiempo que coincidían con los momentos en que Kendra había tomado prestado mi teléfono con el pretexto de revisar sus mensajes. En aquel momento, las peticiones parecían inofensivas. Sin embargo, la evidencia mostró algo mucho más deliberado. A medida que investigué más a fondo, noté varias microtransacciones enrutadas a través de Apple Pay. Algunos eran pequeños gastos de comestibles, otros eran artículos domésticos diversos de las tiendas que mamá frecuentaba. Las cantidades eran pequeñas en sí mismas, lo suficientemente bajas como para integrarse en cualquier presupuesto mensual sin generar alarmas. Sin embargo, la consistencia del patrón hizo que fuera difícil descartar la intención. Recordé las veces que mamá mencionó que había olvidado su tarjeta o que necesitaba pagar rápidamente, momentos que yo había descartado como favores familiares de rutina. Al ver el rastro registrado en mis propios registros, desaparecieron las excusas a las que me había aferrado. Tratando de mantener mi enfoque firme, llamé a Jordan y pedí ayuda, verificando si ciertos cargos mostraban signos de ser aprobados manualmente o recurrentes automáticamente. Jordania abordó la situación desde un ángulo técnico más que emocional. Al examinar las marcas de tiempo, los identificadores de los dispositivos y los registros de autorización, sin la menor compasión, Jordan señaló que varias compras habían sido autorizadas a través de dispositivos que no estaban registrados a mi nombre, lo que significaba que alguien había estado usando mis credenciales sin mi conocimiento. La precisión de esa conclusión aclaró todo y me dejó con el inquietante reconocimiento de cuánto tiempo hacía que se había cruzado ese límite. Abrí un documento en blanco y comencé a recopilar cada entrada sospechosa, organizándolas por categoría para que mis pensamientos no se dispersaran. La lista fue creciendo de forma constante, pasando de ser líneas dispersas a un registro estructurado de cómo mis cuentas habían sido tratadas como propiedad comunal. Destaqué las aplicaciones vinculadas a los hábitos de Kendra y marqué las compras que se alinean con las rutinas de mamá. Luego agrupé las anomalías restantes en una columna que llamé fuente incierta. A medida que se ampliaba el expediente, se hizo evidente que el daño financiero alcanzaba más allá de los totales visibles. Lo que más me preocupó fue darme cuenta de que este mal uso no era nuevo. Sin embargo, hasta ahora había estado demasiado dispuesto a racionalizar las señales. Una vez que la evidencia estuvo claramente frente a mí, sentí un cambio silencioso en mi interior, un cambio que hizo imposible negarlo. Abrí mi configuración y comencé la primera ronda de lo que silenciosamente llamé mis movimientos silenciosos. Acciones sutiles destinadas a protegerme sin anunciar nada. Actualicé mis contraseñas con combinaciones que nadie pudiera adivinar, eliminé todos los dispositivos compartidos y revoqué los permisos vinculados al inicio de sesión anterior. Cada paso que daba era como recuperar una parte de mi vida que había entregado con demasiada facilidad. Cuando terminé, el documento brillaba en mi pantalla, lleno de pruebas de las decisiones que había permitido que otros tomaran por mí. Esta vez, el agotamiento que siguió no me venció. Me tranquilizó, recordándome que el reconocimiento era el primer paso para recuperar el control, y el rastro de evidencia que reuní dejó una cosa clara. El patrón finalmente había llegado a su fin. Cerca de la medianoche, comencé a moverme con una claridad que me resultaba desconocida pero firme, como si cada pensamiento disperso finalmente se hubiera alineado después de los descubrimientos que hice esa misma noche. El apartamento que me rodeaba reinaba una calma contenida que me ayudó a concentrarme en lo que debía hacer. Abrí el panel de control de ID de Apple y respiré profundamente antes de deshacer por completo la red de uso compartido familiar. Cada dispositivo que no era mío parecía un recordatorio de los límites que había permitido que se extendieran mucho más allá de lo razonable.
A medida que fui eliminando cada capa de acceso, pude sentir que una separación silenciosa tomaba forma, no a través de declaraciones dramáticas, sino a través de los pequeños y deliberados clics de alguien que reclamaba lo que le pertenecía. Continué actualizando todas las contraseñas vinculadas a mi vida digital. Primero cambié el ID de Apple principal, luego pasé al inicio de sesión de correo electrónico secundario, los puntos de acceso bancario, las notas cifradas y el almacenamiento archivado. Creé largas secuencias de caracteres sin significado personal, para que no se pudiera adivinar ni rastrear nada. Cada pantalla de confirmación se sentía como una puerta que se cerraba detrás de mí, y la sensación de control que regresaba con cada paso se instalaba en mi pecho con una resolución tranquila. Revisé si quedaban dispositivos conectados, los revoqué sin dudarlo y vi cómo la lista se reducía hasta que solo quedaron mis propios dispositivos. En el momento en que se actualizó la página, un nuevo tipo de quietud se instaló en la habitación. Luego llamé al transportista. Verifiqué mi identidad, confirmé el número de cuenta y solicité la terminación inmediata de la línea secundaria de Kendra. El representante me preguntó si entendía que esta acción desconectaría completamente el servicio que había estado utilizando. Mi respuesta fue firme, constante y definitiva. Cuando el representante confirmó que la línea había sido eliminada de mi cuenta, anoté el identificador de la llamada y la marca de tiempo exacta en mi documento en crecimiento. Tener una evidencia clara de cada acción me dio una sensación de estabilidad, como si estuviera pisando tierra firme después de haber estado parado sobre algo inestable durante demasiado tiempo. Una vez que llegó la confirmación, redacté una notificación a las cuentas a las que Kendra tenía acceso a través de mi ID de Apple. No incluí culpas ni explicaciones emocionales. Simplemente dije que todos los permisos fueron revocados, que los servicios vinculados ya no funcionarían y que no sería responsable de ningún cargo que apareciera a partir de ese momento. Envié el mensaje sin esperar respuesta porque entendí que mi objetivo no era entablar otra conversación agotadora, sino cerrar caminos que nunca debieron haber existido. Después de eso, me comuniqué con el propietario de Kendra, la misma persona que una vez me pidió que firmara su contrato de alquiler cuando enfrentaba problemas financieros. Me presenté nuevamente y le pregunté sobre el estado actual de su contrato. El propietario mencionó algunos cargos pendientes, por lo que solicité copias de los documentos pertinentes. Expliqué que tenía la intención de retirar mi garantía dentro del plazo permitido por el acuerdo y solicité confirmación por escrito una vez completado el proceso. La conversación fue breve porque el propietario reconoció que mi solicitud estaba enteramente dentro de mis derechos. Cuando los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, guardé cada archivo en una carpeta dedicada y realicé una copia de seguridad de ellos en mi almacenamiento privado en la nube. Regresé a mi documento maestro y agregué cada paso completado. Con cada nueva línea, la situación que una vez me pareció enredada y abrumadora se estructuró lo suficiente como para que pudiera ver exactamente dónde me encontraba. Cerré mi computadora portátil justo cuando el reloj marcaba el comienzo de un nuevo día, y el silencio que me rodeaba adquirió un peso diferente al anterior. Mientras miraba el tenue reflejo de mi rostro en la pantalla oscura, comprendí que las decisiones silenciosas que tomé esa noche no solo tenían como objetivo romper viejos patrones, sino también asegurar que nunca volvería a caer en una vida en la que mis límites pudieran ser tratados como opcionales. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, ya presentía que el día exigiría un nivel de firmeza en el que solo recientemente había aprendido a confiar. Dejé mi bolso sobre el escritorio, revisé mi calendario por un breve momento y luego escuché los pasos apresurados del asistente de recepción dirigiéndose directamente hacia mí. Ella me informó en voz baja que había 2 visitantes esperando en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo. Incluso antes de llegar al pasillo, supe exactamente quiénes eran. Kendra estaba parada en el centro del área de recepción con una postura destinada a reclamar la atención que creía que merecía. Su expresión tenía una mezcla de furia y derecho que no intentaba ocultar. Mamá se quedó ligeramente detrás de ella, intentando ocultar su incomodidad con un tono suave que no coincidía con la impaciencia visible en sus ojos. En el momento en que Kendra me vio, siguió adelante sin ninguna intención de contenerse. «Me dejaste fuera de todo. Arréglalo ahora mismo», dijo tan fuerte que varios empleados voltearon la cabeza. Mamá siguió con una suave súplica. «Mayeri, por favor, deja de ser irrazonable. Tu hermana está estresada. Restáurale el acceso». Su voz intentó sonar serena, pero aún así contenía la expectativa de que eventualmente yo cedería de la misma manera que solía hacerlo. Mantuve mi postura firme. Les recordé que cada cuenta en cuestión me pertenecía únicamente a mí y que había actuado dentro de mis plenos derechos. Kendra se negó a aceptar lo que llamó una excusa. Ella se inclinó más cerca con una mirada que reveló la presión que sentía. «Si te niegas, me aseguraré de que todos sepan lo egoísta que eres. ¿Crees que te respetarán después de eso?».
Jordan ingresó al área en ese momento en calidad de profesional, como parte del equipo de cumplimiento interno de nuestra empresa. Jordan no se acercó a mí en busca de apoyo emocional. En lugar de eso, Jordan se posicionó cerca para asegurarse de que nadie violara las políticas de conducta. No hubo ningún consuelo, ninguna suavización de la situación y ninguna participación en la disputa que se desarrollaba entre mi familia y yo. Kendra se puso furiosa rápidamente cuando vio que yo permanecía tranquilo. Me debes acceso. Lo construí todo a través de tus cuentas. No puedes dejarme fuera porque estás molesto. Mantuve el contacto visual y respondí con deliberada claridad que el uso no autorizado del ID de Apple y de los servicios financieros de otra persona era inaceptable. Afirmé que la eliminación de su acceso era una medida correctiva necesaria y no una reacción impulsiva para herir sentimientos. Mamá intentó una vez más usar la apelación familiar a la obligación familiar, pero el peso de ese argumento ya no me alcanzaba. El alboroto llamó la atención de la gerencia de la oficina, que llegó con una solicitud firme. Le informaron a Kendra que estaba interrumpiendo un espacio de trabajo seguro y tenía que irse inmediatamente. Ella respondió con un tono confrontativo, insistiendo que tenía todo el derecho a quedarse. Cuando se acercó la seguridad, finalmente se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se giró bruscamente y lanzó una última amenaza. «Te arrepentirás de esto cuando nos necesites». Respondí con una voz firme que me sorprendió incluso a mí. Le dije que cada decisión que tomaba reflejaba lo que ya había sucedido y que estaba preparado para aceptar lo que viniera después. Una vez que salieron del edificio, me detuve brevemente para recuperar el aliento, plenamente consciente de que esta confrontación marcaba solo el comienzo del cambio que me había comprometido a llevar a cabo. 3 días después, sentí el primer cambio real en la atmósfera que me rodeaba, un cambio que mostraba hasta dónde habían empezado a llegar los efectos dominó de mis decisiones silenciosas. Me desperté con una extraña firmeza esa mañana, una claridad que parecía ganada más que prestada, y me preparé para lo que sucediera en las siguientes horas. Lo que no esperaba era lo rápido que los muros alrededor de Kendra comenzarían a cerrarse una vez que los sistemas que la sostenían finalmente dejaran de soportar su peso. La primera señal llegó a través de un breve mensaje de un colega que me preguntaba si había oído hablar de la interrupción del correo electrónico en el departamento de Kendra. Mantuve mi respuesta neutral, ya que los problemas internos de su empleador no tenían nada que ver conmigo. Mi concentración se mantuvo centrada en mi propio trabajo hasta media mañana, cuando un número desconocido llamó a mi oficina. La voz del otro lado se presentó como un supervisor del lugar de trabajo de Kendra y me preguntó si tenía alguna idea de por qué ella no podía acceder a su cuenta corporativa. Su tono sugería que creía que yo podría tener alguna pieza de información faltante. Aclaré que no tenía ninguna participación en la administración de sus plataformas digitales y que cualquier problema de autenticación debería abordarse directamente con su equipo interno. Me dio las gracias cortésmente, aunque sentí que se daba cuenta de que estaba sucediendo mucho más de lo que había supuesto inicialmente. A primera hora de la tarde surgió otra consecuencia. Mi propietario me envió un aviso del administrador de la propiedad del complejo de apartamentos de Kendra. Me pidieron confirmación sobre la garantía financiera que había proporcionado cuando ella se mudó por primera vez. Abrí el documento con cuidado y redacté una declaración formal retractándome de mi apoyo. Incluí todos los detalles requeridos con cuidadosa precisión y luego lo envié a través del portal oficial para que hubiera un registro completo del cambio. Una vez que recibí la confirmación, guardé el archivo en la misma carpeta que contenía el resto de la documentación que había estado recopilando. Más tarde ese día, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje de un primo que me preguntó por qué mamá estaba llamando a sus familiares para expresar su preocupación por lo que ella describió como mi comportamiento completamente irrazonable. Según ella, había dejado a Kendra indefensa durante un momento difícil y había avergonzado a la familia. Dejé el mensaje en mi pantalla durante varios minutos antes de responder porque necesitaba considerar qué resultado quería de la conversación. Finalmente escribí que los límites personales no eran actos de hostilidad y que ninguna de las complicaciones actuales había sido creada por mí. No ofrecí más explicaciones porque había llegado a un punto en mi vida en el que una justificación innecesaria parecía una renuncia al control. Mientras los familiares debatían y especulaban, Kendra se enfrentaba a una ola de problemas más fuerte. Intentó presentar documentos alternativos a su empleador, pero todo requería acceso a la dirección de correo electrónico que ya no podía abrir. Recursos Humanos la suspendió temporalmente mientras investigaban lo que llamaron actividad irregular de credenciales. Me enteré de esto solo porque Jordan me reenvió una breve actualización de alguien que había presenciado la reunión. Jordania no hizo ningún comentario sobre la situación ni expresó ninguna compasión por mí. Él simplemente transmitió la información de la misma manera directa que utilizó siempre que discutimos detalles fácticos relacionados con mi caso. Esa noche,
Me senté en mi escritorio y repasé la cronología de los acontecimientos de los últimos días. Cada acción que había tomado había sido silenciosa, deliberada y totalmente dentro de mis derechos. Las consecuencias que se estaban desarrollando ahora no eran castigos que yo había impuesto, sino resultados que Kendra había creado para sí misma. Ver cómo esos patrones finalmente salían a la superficie me produjo una inesperada sensación de cierre. Comprendí que esto era solo el comienzo. Sin embargo, también reconocí que mis límites finalmente se mantenían. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatar a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones. Una semana después, me di cuenta de que el silencio que rodeaba a Kendra había adquirido un carácter más pesado, como si las consecuencias que se habían ido acumulando a su alrededor finalmente decidieran llegar todas a la vez. Me di cuenta del cambio por primera vez a través de un breve mensaje enviado por un colega que había asistido a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Escribió que su suspensión ya no era temporal porque no completó los pasos de verificación obligatorios que requerían acceso a sistemas a los que no podía ingresar. Leí el mensaje 2 veces sin reaccionar. Sentí una distante sensación de reconocimiento, como si hubiera esperado que ese momento se desarrollara exactamente tal y como era. Más tarde esa mañana, apareció otra notificación en mi teléfono. Provenía del portal de empleo de la empresa, aquel en el que una vez firmé un documento de verificación de ingresos para respaldar su solicitud durante un periodo en el que ella insistió en que necesitaba ayuda, solo hasta que se estableciera. La alerta mostró que su empleador había presentado un aviso de despido que pronto se reflejaría en futuras evaluaciones. Tenía un tono clínico, desprovisto de emoción, lo que lo hacía aún más impactante. Me quedé sentado con él en silencio, consciente de que este era uno de los últimos hilos en los que ella se había apoyado como prueba de independencia. A mitad de semana, surgió la segunda consecuencia. El administrador de la propiedad de su complejo de apartamentos me envió un correo electrónico con un mensaje de seguimiento solicitando un formulario de garante actualizado. Escribieron que sin una nueva confirmación, el contrato de arrendamiento entraría automáticamente en un periodo de reconsideración de 30 días. Abrí su mensaje, revisé los detalles que adjuntaron y envié documentos que confirmaban mi retiro. A las pocas horas, lo reconocieron y agregaron un aviso formal explicando que Kendra tendría que cumplir con los requisitos de ingresos por su cuenta. Guardé la correspondencia en la misma carpeta donde guardaba los demás registros porque la organización me trajo cierta firmeza durante estos días. Esa noche, un pariente de fuera de la ciudad me envió un mensaje preocupado. Ella dijo que mamá había estado llamando a varias ramas de la familia explicando que yo había abandonado a Kendra durante un momento de crisis y que todo lo que le estaba sucediendo era el resultado de mi negativa a actuar como una hermana. Leí el mensaje lentamente. Casi podía oír la familiar mezcla de culpa y contradicción de mamá. Si sus declaraciones hubieran sido consistentes, tal vez habrían tenido peso, pero ella cambiaba su narrativa dependiendo de la audiencia y el resultado, y este patrón se ha repetido a lo largo de mi vida. Le respondí que cada adulto debe asumir la responsabilidad de las estructuras de las que depende. Mantuve mi respuesta breve porque una explicación más detallada rara vez cambiaba algo. 2 días después, recibí la confirmación de que a Kendra le habían dado una fecha límite para desocupar el apartamento. Entre sus familiares corrió rápidamente la voz de que ella había hecho las maletas a toda prisa y se había mudado a una habitación libre que pertenecía a un primo lejano que vivía a casi 1 hora del centro de la ciudad. Al parecer, intentó presentar pruebas alternativas de sus finanzas, pero no pudo cumplir con los requisitos. Dijeron que ella parecía sorprendida por lo rápido que todo se desencadenó, como si todavía creyera que alguien intervendría en su favor. Cuando terminé de leer esas actualizaciones, coloqué mi teléfono boca abajo y volví a la tarea que tenía frente a mí. Había firmado los papeles para mi propia mudanza esa misma mañana. El nuevo apartamento estaba escondido lejos del centro de Nashville, en un barrio más tranquilo que parecía un ritmo completamente diferente. El viaje fue más largo, pero había algo en la distancia que me hacía sentir bien. Quería un espacio donde nadie traspasara los límites ni utilizara mi estabilidad como red de seguridad. A la tarde siguiente apareció en mi buzón una carta de mamá. Su letra era desigual. Ella alternaba entre culparme, defender a Kendra y contradecir sus propios argumentos en líneas consecutivas. Lo leí una vez sin dejar nada asentado, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en un cajón. No le debía ninguna respuesta y ya no sentía la urgencia de cargar con una responsabilidad que no me pertenecía. A medida que mis cajas de mudanza se iban apilando, sentí que la forma de mi vida cambiaba hacia algo más estable. El caos que rodeaba a la familia ya no me alcanzaba. Operaron en su turbulencia y yo estuve fuera de ella por primera vez. Se sintió menos como una victoria y más como un regreso a mí mismo,
Un reconocimiento silencioso de que la paz a veces comienza en el momento en que dejas de permitir que otros definan tu papel en sus tormentas. Un mes después, el ritmo de mi vida se asentó en un patrón más estable que parecía ganado en lugar de prestado. Mis días de trabajo se volvieron más centrados porque ya no gastaba energía anticipando la próxima crisis que pudiera estallar alrededor de Kendra. Mi productividad aumentó de maneras que sorprendieron incluso a mi supervisor. Y las responsabilidades adicionales que acepté vinieron con un aumento de sueldo que silenciosamente confirmó mi decisión de proteger mis límites. Pasé las semanas con una claridad que me había faltado durante años y cada proyecto completado reforzaba la sensación de que había recuperado el control de mi dirección. Las noticias sobre Kendra llegaban fragmentadas, generalmente a través de familiares que luchaban por comprender cómo había caído tan rápidamente de la cómoda posición que alguna vez ocupó. Dijeron que ella alternaba entre trabajos temporales que pagaban mal y ninguno de ellos le brindaba la estabilidad que necesitaba para recuperar su posición. Sin un garante y sin registros confiables de ingresos, se encontró incapaz de firmar nuevos contratos de arrendamiento. Ella permaneció en casa de aquella prima lejana, donde la paciencia se estaba agotando. Sus gastos se hicieron más pesados mientras sus ingresos se reducían, y aquellos que una vez dieron un paso adelante para rescatarla ahora evitaban involucrarse por completo. Escuché cuando me llegaron estas actualizaciones, aunque no las busqué. Durante ese mismo periodo, mamá intentó llamar varias veces, dejando mensajes que alternaban entre llamados emocionales e intentos de enmarcar la situación como un malentendido. Dejé pasar las llamadas sin respuesta porque cada mensaje revelaba la misma contradicción. Ella quería que yo deshiciera las consecuencias que Kendra creó mientras se negaba a reconocer la historia que condujo a esta distancia. Mi silencio no fue un castigo. Fue autoconservación. En medio de todo esto, Jordan pasó por mi casa una tarde después de terminar una rotación de seguridad cerca de mi vecindario. Nos sentamos en mi balcón con té helado mientras discutíamos temas neutrales como los patrones de tráfico y las renovaciones de oficinas. Él no mencionó la situación familiar y yo no di detalles. La conversación se sintió liviana y respetuosa, libre de la presión tácita que había existido cuando presenció la confrontación en el trabajo. Cuando se fue, aprecié que la visita era simplemente un gesto de familiaridad más que un intento de rescate. Al finalizar el mes, me di cuenta de que mi vida se sentía más sencilla porque finalmente había salido de los roles que otros me habían asignado. Ya no serví como un amortiguador para sus decisiones ni como una solución general para sus emergencias. La paz se hizo posible cuando la responsabilidad volvió a sus legítimos dueños. Aprendí que los límites no son declaraciones de enojo, sino compromisos de respeto propio. Cuando las personas se acostumbran a apoyarse en ti sin rendirle cuentas, confunden tu silencio con acuerdo y tu apoyo con obligación. Al dar un paso atrás, se reveló qué relaciones dependían del cuidado genuino y cuáles dependían de la conveniencia. En el momento en que dejé de absorber el peso de las decisiones de otras personas, finalmente comprendí que proteger mi bienestar no requiere el permiso de quienes alguna vez se beneficiaron de mi obediencia. Gracias por seguir esta historia a través de cada punto de inflexión y por dar espacio a una perspectiva moldeada por decisiones difíciles. Si alguna vez te alejaste de una situación que exigía más de lo que ofrecía, me encantaría saber cómo navegaste ese cambio. Comparte tus pensamientos o experiencias en los comentarios para que otras personas que enfrentan encrucijadas similares puedan sentirse menos solos en su camino.